Entonces, vamos a ver un poco que ya habíamos iniciado el tema de la unidad 3 de investigación de mercados y lo que vamos a ver ahora un poco es el tema de los diseños, ¿no es cierto? O sea, hay dentro de investigación de mercados, nosotros vamos a o podemos usar en planeamiento estratégico este grupo de conocimientos, ¿no es cierto? eh, para hacer muchas cosas, ¿no? Porque cuando uno planifica estratégicamente, si tiene que, digamos, armar, por ejemplo, un plan de negocios, si tiene que trabajar digamos, en el diseño de una estrategia de mediano plazo para capturar un mercado, para desarrollar, digamos, no sé, el modelo, mejorar el modelo de negocios, cualquiera sea el objetivo detrás de una estrategia del tipo funcional, por ejemplo, ¿no? O una estrategia de crecimiento, ¿no? Que una empresa nos contrate y decida hacer crecer la organización, es decir, bueno, vamos a desarrollar una estrategia de crecimiento, ¿no es cierto? O sea, queremos crecer o queremos estabilizarnos, lo que sea. Siempre es importante utilizar grupos de conocimiento que nos ayuden un poco a calibrar esa estrategia, ¿no es cierto? Entonces, investigación de mercados, este módulo que ponemos, digamos, en comunidad 3 es una herramienta que nos puede permitir hacer estudios, investigaciones, este, para ese objetivo, ¿no es cierto? Entonces, entre los tipos de investigaciones que tenemos, está lo exploratorio, ¿no es cierto? Y lo concluyente. Vamos a ir definiendo algunas cuestiones. Lo exploratorio, digamos, son investigaciones que tienen como objeto principal entender el problema, o sea, tener comprensión de un problema, de una situación X. O sea, por eso se llama exploratorio. La palabra misma lo dice, vamos a explorar una situación específica, ¿no? O sea, buscar tendencias, percepciones, o sea, cosas que nos permitan mayor información sobre un tema en particular, sobre un problema. Cuando hablamos de concluyente, y me remito, digamos, a la palabra, cerramos con datos duros. Es decir, es una investigación que nos ayuda a tomar decisiones para evaluar y elegir curso de acción determinados. Entonces, una investigación concluyente se tiene, lógicamente, que parar en datos, confirmaciones, ¿no es cierto?, de ideas que nosotros tenemos para poder tomar decisiones, para poder decidir con confianza, entre comillas, ¿no es cierto?, entre comillas. Entonces, dentro del tipo de investigación, y por supuesto que la concluyente se abre en una descriptiva, en una causal. En la descriptiva se abre en diseño transversal, longitudinal, la transversal en transversal simple, transversal múltiple. Digamos, vamos a ver de qué se trata cada una de estas. Pero ya, digamos, podemos intuir que una investigación descriptiva, como la palabra misma lo dice, es una investigación que describe algún fenómeno, ¿no? Que nos muestra algo, sin, digamos, ir, digamos, al razonamiento del hecho. Lo causal, la investigación causal, está vinculado con un criterio de sistemas, ¿no es cierto? O sea, causa y efecto. O sea, qué es lo que ocurre en un fenómeno determinado? ¿Qué lo causa? ¿No es cierto? ¿Qué lo promueve? ¿Por qué pasa lo que pasa? Entonces, son diferentes tipos de investigaciones que nos sirven para sacar conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo se estructura un poco esta cuestión, ¿no? Veamos ejemplos. En una empresa de bebidas que quiere lanzar un nuevo sabor de gaseosa, ¿no es cierto? Tenemos una investigación de tipo exploratoria. ¿Cuál es la idea? ¿No es cierto? Generar ideas y comprender la percepción del consumidor. Entonces, cuando nosotros queremos comprender la percepción del consumidor sobre un nuevo sabor, el color, digamos, digamos, qué es lo que nos remite ese potencial producto nuevo, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollar exploraciones, eh, y entender un poco cómo funciona la cabeza de quien va a consumirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? Focus group, ¿no? Seleccionamos, ¿no es cierto? Segmentamos, tomamos un target de 18 a 25, por ejemplo, para saber cuáles son los sabores que prefieren, si son frutales, cítricos, exóticos, cuáles. Y después también podemos utilizar entrevistas, ¿no? Entrevistas en profundidad,
con consumidores que son consumidores frecuentes de bebidas. Esos son consumidores técnicos, ¿no es cierto? O sea, no cualquier consumidor, sino alguien que realmente disfruta, le gusta la gaseosa o es un consumidor frecuente, digamos, de bebida de ese tipo, ¿no? Entonces, uno identifica hábitos de consumo. También podemos trabajar en observación. La observación es pararse y mirar de alguna forma. Y yo cuando miro, digamos, en un supermercado, en un comercio, puedo ver las actitudes de la gente. ¿Por qué se agacha, por ejemplo, a buscar un producto si no está a la altura de la vista? O sea, ¿cuál es digamos, la cantidad de personas que cuando van a elegir un producto establecen una relación de vista-producto casi en forma, digamos, a nivel de su estatura, ¿no es cierto? ¿Por qué no agacha la cabeza? ¿Por qué no va a buscar arriba? ¿No es cierto? Entonces, o qué es lo que le llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, todas esas observaciones, si yo elijo un sabor, elijo el otro, este, nos sirven para tomar, digamos, para presentar el caso, para entender, digamos, un poco cómo funciona la cuestión de las percepciones de quien consume ese tipo de producto, ¿no? Entonces, el resultado es que uno puede descubrir que hay un interés creciente por un sabor determinado, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve, no, esto? Para saber si la gente está saliendo de las bebidas más azucaradas, si los colores, por ejemplo, digamos, oscuros, remiten a una bebida menos transparente, menos cristalina, que esconde algo o que se muestra más azucarada. Es decir, todas esas percepciones, son insights, ¿no es cierto? Son indicios iniciales para después tomar decisiones. Es decir, che, ¿qué hacemos? Este tipo de bebida, este otro, le cambiamos el color, le cambiamos la etiqueta, cómo salimos al mercado, creamos sabores nuevos. Entonces, esa investigación de tipo exploratoria nos sirve para eso, ¿no? Cuando hablamos de la concluyente, estamos hablando de confirmar una hipótesis y tomar una decisión. Yo voy siguiendo un camino, ¿no es cierto? Estoy obteniendo información de algo que estoy observando, hago focus group, etcétera, pero después yo quiero confirmar y para confirmar necesito información y necesito datos. Entonces, hago una encuesta con una muestra representativa digamos, en la materia. Vamos a ver cómo sacar las muestras con las fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 1.000 consumidores y preguntamos, ¿no es cierto? Armamos una encuesta donde preguntamos cuál es la preferencia, ¿no es cierto? En términos de sabores, cuál sería el nivel de intención de compra. Armamos una escala, ¿no es cierto? Para que la gente vaya calificando cuál es si compraría, si no la compraría, ¿no es cierto? Su disposición a pagar, por ejemplo, más por un producto con menos azúcar, ¿no? Eso nos va a dar también el posicionamiento, o sea, concepto que también vimos, ¿no es cierto?, en la materia. Es decir, en las investigaciones también nos ayudan a saber dónde estamos parados frente a la competencia, frente a nuestros consumidores, ¿no? Y bueno, después el resultado va a ser el análisis de los datos, ¿no es cierto? Si el 65% elige un sabor por sobre otro, si el 70% manifiesta que pagaría un precio mayor con tal que el producto sea más sano, que contenga menos azúcar, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno ahí tiene algunos datos y después puede tomar decisiones. Decisiones sobre digamos, un estudio. Estos estudios, ¿no es cierto?, aseguran que vamos a tener éxito en el lanzamiento de los productos. La verdad, digamos, dice una frase, ¿no? Seguro se lo llevaron preso, ustedes son jóvenes, por ahí no la escucharon. No sé si la escucharon o no, pero bueno, había una frase que decía así, ¿no? Pero por lo menos uno tiene un estudio, ¿no? O sea, si yo tengo que tomar una decisión entre lanzar un producto con un sabor u otro, un servicio, o mejorar un servicio, y tengo dos formas de hacerlo, de manera profesional o no profesional. Si lo hago de forma profesional, hago un estudio, me paro en ese estudio, me puede salir bien o mal, pero tengo una herramienta para tomar decisiones. Si uso lo digital, saco el dedo por la ventana, ¿no es cierto? Y digo, bueno, che, sí, me parece que no. Bueno, nos estaremos jugando. ¿Nos puede salir bien? Y sí, nos puede salir bien, pero va a ser
de traste, ¿no? Digamos. O tenemos intuición, o jugamos con la intuición, pero digamos, un trabajo profesional nos invita a hacer investigaciones de este tipo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. ¿Estamos bien? Entonces, la exploratoria y la concluyente, si nosotros tenemos que sacar diferencias entre una y otra, hablamos de que cuando uno explora, obtiene información, comprensión de algo, trata de tener esa comprensión, ¿no es cierto? Es un proceso flexible, no es estructurado, porque justamente estamos explorando, ¿no es cierto? Estamos informándonos, tratando de entender el fenómeno. Las muestras no son significativas, ¿no es cierto? O sea, no son representativas. Y los datos o el análisis es cualitativo, ¿no es cierto? Es cualitativo. ¿Por qué? Justamente, pues no utilizamos elementos, o sea, la matemática acá no tiene la fuerza que tiene lo concluyente, ¿no? Entonces, si vamos al otro lado, lo concluyente, por supuesto que lo que vamos a hacer es probar hipótesis, vamos a necesitar definir la información con absoluta claridad, el proceso tiene que ser estructurado, ¿no es cierto? La muestra tiene que ser, acá dice grande, yo digo lo suficientemente representativa, ¿no es cierto? O sea, si tengo, no sé, una población de 10 millones de personas, con 10 muestras, ¿no es cierto? Con 10 tipos no puedo sacar una conclusión, ¿no? Entonces, la muestra tiene que ser representativa. El análisis de datos es cuantitativo, ¿no es cierto? Y lo concluyente es que yo esa información me sirva para tomar decisiones. Esa es un poco la diferencia entre una y la otra, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de causal o de lo causal, la diferencia que, como dije hasta hace unos minutos atrás, lo causal es determinar las relaciones, causa-efecto, ¿no es cierto? O sea, nosotros trabajamos con una o más variables y lo que hacemos es experimentar para saber si un resultado específico o una situación específica es determinada por un factor X, ¿no? ¿Cuál es la causa por la cual la gente consume tal cosa? ¿Cuál es la razón por la cual, digamos, se produce tal o cual fenómeno? Entonces eso es parte de la investigación causal. En cuanto a las preguntas, digamos, que podemos usar, ¿no es cierto? En lo descriptivo, hay 6 preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo. ¿Cuál es el objeto de esto? ¿No es cierto? Es decir, estas preguntas formarían o deberían formar parte de nuestro cuestionario, es decir, ¿qué información debería obtener, por ejemplo, de los encuestados? O sea, cuál sería la información que a mí me sirve para hacer este estudio, ¿no? O dónde lo debería obtener, digamos, o cómo contactarme con los encuestados, de qué manera, ¿no es cierto? Este, ¿Cómo se va a obtener la información? ¿Por qué? Digamos, se realiza el proyecto de investigación, o sea, cuál sería el motivo, ¿no es cierto? Entonces, definir bien el motivo de la información, eh, qué es lo que voy a estudiar, digamos, forman parte de los parámetros. Entonces, bueno, eso no, antes de armar digamos, una encuesta, armar una herramienta, ¿no es cierto?, que nos permita a nosotros estudiar y sacar conclusiones, previo al armado de esa herramienta, por ejemplo, a la preparación de los focos, ¿no es cierto? Los grupos, los grupos focales, o de una entrevista, necesitamos nosotros definir claramente qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿no? Estas son preguntas para estructurar la investigación. Eh, una investigación descriptiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto: describir la característica del consumidor, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de consumidor tenemos y sus hábitos? Entonces, ahí, ¿cuáles son las acciones? Aplicar una encuesta de X clientes o potenciales consumidores o potenciales prospectos, donde vamos a analizar frecuencia, digamos, tipo de bebida más consumida, horario preferido, analizar los datos con estadísticas, ¿no es cierto? O sea, vamos a preparar esa investigación en donde todos estos elementos formen parte, ¿no es cierto? O sea, el objetivo, qué tipo de acciones vamos a hacer, que dentro de esas acciones está, por ejemplo, encuestas, determinar la visita, la frecuencia,
el tipo digamos, investigar el tipo de bebida consumida, los horarios, si todo eso va a formar parte, digamos, de la investigación. Y la llevamos adelante y cuáles van a ser los resultados que podríamos llegar a obtener, bueno, en porcentual, porque estamos siempre del lado de lo numérico ahora, ¿no? De lo cuantitativo, es que el 60% o el 70 o el 50, por ejemplo, visita una cafetería o se junta a tomar café con un grupo que yo menos de 3 veces a la semana o 2 veces o cuatro. O sea, ahí estamos viendo la frecuencia, ¿no es cierto?, de potencial de consumo. O que el 70% prefiere café con leche o café solo o cortado o el horario, digamos, de mayor o menor concurrencia. Entonces, bueno, ahí nosotros obtenemos datos que, digamos, de alguna forma nos podría ayudar a entender un poco la situación. Cuando hablamos de lo causal, acá sí, dato duro, y acá tenemos que, esto nos tiene que servir, como decíamos antes, para tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos definir qué causa que los clientes consuman tal cosa, o sea, por qué, digamos, cuál es la razón concreta. Entonces, ahí lo que estudiamos en este ejemplo es determinar si un cambio en una variable genera un efecto en otra, ¿no? Se diseña el experimento, por ejemplo, se ofrece un X% de descuento antes de tal hora de la mañana, en algunas sucursales, en otras no, ¿no es cierto? Para ver, digamos, ese efecto. Se comparan las ventas entre los dos grupos de cafetería. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, en términos matemáticos, que en las sucursales con descuentos, ¿no es cierto?, las ventas entre ¿no es cierto?, las 7 que abre el café a las 9, producto de, ¿no es cierto?, ese descuento del 10% aumentó un 25%. Fíjense que ahí estamos hablando de un cambio de una variable, ¿no? Es decir, yo no hice nada, tengo las dos cafeterías son exactamente las mismas, venden los mismos productos, el servicio se establece de la misma manera, ¿no es cierto? Pero yo en una, ¿no?, otorgo un descuento y en la otra no. Entonces, esa variable, ese cambio en esa variable, ¿no?, en la variable precio, por ejemplo, cómo en términos de elasticidad funciona respecto del consumo, ¿no? Entonces yo veo que en el ejemplo aumentó un 25%. Entonces, ¿qué es lo que demostraría, ¿no es cierto?, esto? Que el descuento, que es esa causa, provoca un incremento en la demanda en ese horario específico. Puede que en otro no, ¿no es cierto? Pero en ese horario y bajo condiciones, como si mal no recuerdo, se dice ceteris paribus, no iguales, un café o una sucursal respecto a la otra, digamos, hay un aumento de ventas producto del descuento. Entonces ahí tenemos evidencia para tomar decisiones estratégicas, ¿no? O sea, podemos implementar descuentos en determinados tipos de horas. ¿Para qué? ¿No? Por ejemplo, ¿para qué podría servirnos esto? Bueno, por ahí para matar la estacionalidad, ¿no?, en la variable comercialización, ¿no es cierto? Para matar digamos, la estacionalidad en la facturación. Si yo veo, ¿no es cierto?, que mis horarios pico son, no sé, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y después de ahí se muere hasta las 6 o de 7 a 9 no entra ni el loro, qué sé yo. Entonces, antes de tomar una decisión, digamos, que no sé cómo va a resultar, hago una exploración, ¿cierto? Hago un estudio, una investigación, en este caso causal, armo, digamos, trabajo la variable descuento y veo el efecto. Y entonces, esa decisión podría ayudarme a mí, ¿no es cierto?, en esta sucursal y en otras, potencialmente, por ejemplo, equilibrar digamos, o suavizar, ¿no es cierto?, la curva de facturación. Y eso podría ayudar, ¿no es cierto?, a la rentabilidad del comercio. Entonces, este tipo de estudios, ¿no es cierto?, que nos ayuda a nosotros a establecer mejores estrategias, nos sirve dentro del planeamiento, ¿no? Porque, reitero, podemos jugar y tirar descuentos como tira cualquier comerciante. Cualquier comerciante dice, che, me bajan las ventas, bueno, voy a dar un descuento. O voy a hacer como los supermercados, 2 por 1.
pero eso es más intuitivo, ¿no es cierto? Es como jugar con algo que está en el mercado, que se usa, pero yo no estoy probando si fehacientemente eso funciona, ¿no? Entonces, desde el punto de vista profesional, usar herramientas nos permite a nosotros tener la posibilidad de sacar conclusiones más acercadas a lo que se necesita. ¿Mm? Después, el resultado final, reitero, digamos, el resultado final, bueno, son los hechos, ¿no? Lo que nos van a... Es contrafáctico, o sea, son los hechos lo que nos van a decir si teníamos razón o no. Pero tenemos estudios que avalan la decisión de manera previa. Incluso para ustedes como profesionales, si van a orientar, por ejemplo, mañana se trabajan como consultores, ¿no es cierto? Este, eh, sugerir un camino de acción, ¿no es cierto? Decir, mira, se podría ir por acá. A veces, desde el conocimiento solamente no es suficiente. Uno necesita herramientas para darle soporte a eso que está planteando. Y una de las herramientas podría ser hacer una investigación causal, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Esto juega digamos, a favor del profesional. O sea, el profesional, la diferencia entre alguien que lo es y alguien que no lo es, que el profesional tiene el conocimiento, pero aplica herramientas. ¿Se entiende, no? La idea. Sí, sí, se entiende. Bien. Sí, profe. Entonces, diseño descriptivo, digamos. Ahí habíamos visto que había transversal, transversal simple, diseño transversal múltiple. Entonces, ¿qué significa esto de la transversalidad en el estudio, digamos, de datos? ¿No? Se dice, en lo transversal es un tipo de diseño que implica obtener una sola vez información de una muestra dada. Es decir, yo saco una muestra y eso es lo que trabajo, ¿no es cierto? O sea, digamos, obtengo una sola vez información y con eso, y eso estudio. Cuando se habla de transversal, hablamos de lo simple y lo múltiple. El simple, digamos, se extrae una muestra de encuestados y se obtiene información de una muestra una sola vez. En cambio, la múltiple dice, hay dos o más muestras de encuestados y de cada muestra se obtiene información una sola vez. Vamos a ver, digamos, cómo funciona esto. Fíjense acá, no sé si alcanzan a ver el cuadro, ¿no? Acá, digamos, cuando se hacen estudios, ¿no es cierto? Se habla de los estudios de corte, es decir, el corte es, digamos, es un grupo, ¿no es cierto?, que se toma y que se va analizando ese grupo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el corte es un grupo de encuestados que experimentan el mismo evento dentro de un mismo intervalo, ¿no? Ese grupo se va moviendo, es un grupo que a medida que pasa el tiempo se va moviendo y entonces uno va viendo qué es lo que va pasando con ese grupo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los nacidos, el corte, el C1, por ejemplo, serían los nacidos antes de 1900, el corte 2, los nacidos entre 1901 y 1910. O sea, son, digamos, como grupos, ¿no es cierto?, que se van trasladando en el tiempo. Entonces, eh, este estudio, digamos, o se hizo un estudio de consumo de bebidas gaseosas en varios cortes de edad, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la idea? O sea, lo que se presumía, digamos, era algo contrario a lo que apareció en el estudio, ¿no? Había una creencia común de que el consumo de bebidas gaseosas disminuye, digamos, cuando la persona, uno envejece, o sea, cuando uno es más jovato, en vez de tomar la misma cantidad o más gaseosa, toma menos. ¿Por qué? Por la edad. O sea, había una creencia. Digamos, entonces, esas creencias, ¿cómo se combaten o cómo se comprueban? Porque esas creencias nos llevan a los sesgos. Si los sesgos son trampas mentales, son cosas que uno piensa, ¿no es cierto? Y sobre esa forma de pensar toma decisiones. Entonces, si yo creo, ¿no es cierto?, digamos, que el consumo de bebida gaseosa disminuye al envejecer las personas, por ahí mi estrategia de comercialización se enfoca en la gente joven exclusivamente, ¿no? O sea, haría una segmentación o enfocaría toda la publicidad o pondría recursos, ¿no es cierto?, del marketing solamente hacia un sector de una determinada edad.
¿Por qué? Bueno, porque yo creo o creía o me dijeron o hablé con otros y me dijeron, che, mira, de la gente grande, mirá, la verdad que hablé con tres o cuatro y cada vez toman menos gaseosa, ¿no? Es decir, a veces las decisiones son decisiones intuitivas o una buena parte de las decisiones son intuitivas. Cuando en realidad yo tengo herramientas, yo puedo hacer estudios, ¿no es cierto?, de alguna forma y establecer si esta relación causa-efecto es real, ¿no es cierto? Si yo digo, bueno, pasa el tiempo, se consume menos gaseosa, cuando uno es mayor. Bueno, esa creencia digamos, se hicieron estudios, digamos, transversales simples, ¿no? Entonces, si yo veo de forma aislada eso, digamos, si veo de forma aislada, lo que puedo observar es que los consumos eh, caen, digamos. Si yo lo veo de forma, digamos, transversal simple, veo que el consumo, o sea, si leo hacia abajo, ¿no es cierto? Si yo veo, digamos, hacia abajo, digo, che, la edad de ocho a 19, 52,9 litros. De 20 a 29, 45. De 30 a 39, 33. De 40 a 49, 23. Más de 50 años, 18. O sea, claro, si yo lo veo en forma transversal simple, digo, a medida que aumenta la edad, los consumos bajan. Ahora, si yo agarro a ese grupo, ¿no es cierto?, etario y lo voy monitoreando a lo largo del tiempo, las conclusiones son diferentes. O sea, las conclusiones son que no baja el consumo. O sea, que el consumo se sostiene o aumenta. Entonces, ¿cómo puedo saber? Bueno, porque estos, estas personas tenían de 8 a 19 años. Si yo las analizo, digamos, en 1960 van a tener, ¿no es cierto?, 20 a 29. Y acá, digamos, el consumo no es que baja, sino que aumenta. De 52,9 va a 60,7. Pero eso lo puedo ver en la medida que yo voy haciendo estudios del mismo grupo, ¿no? Y es un corte no transversal simple, sino que voy tomando muestras a medida que va pasando el tiempo. Es otro tipo de estudio. ¿Se entiende, no? El gráfico acá. Entonces, si yo puedo ver linealmente, hacer una observación lineal y sacar una conclusión equivocada, ¿no? Cuando en realidad, digamos, lo que estoy viendo acá y el estudio este aprobado es que es todo lo contrario a lo que se creía por haber hecho un estudio transversal simple, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Si ven acá, el trazo pasa de 52 a 60, 60 a 67, 67,7, 67,8. ¿Sí? O sea, no es que baja, sino que aumentó, en algún momento hará una meseta, pero digamos, no es una relación lineal, ¿no es cierto?, que con la edad, digamos, baja el consumo, sino que, bueno, hay que analizar los grupos, ¿no? O sea, bien, entonces, eh, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos otro ejemplo que podemos mirarlo. Tenemos en una encuesta en periodo uno, encuesta en periodo 2. Pues eso habla de la transversalidad de los datos y de los datos longitudinales, ¿no es cierto? Dice, es un tipo de diseño que incluye una muestra fija de elementos, pero que se somete a mediciones repetidas, ¿no? Entonces, la muestra es la misma a lo largo del tiempo, pero nos muestra, digamos, una situación diferente, ¿no? Digamos, a lo que vemos en forma transversal, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos que en el periodo uno la marca A, la marca B y la marca C, ¿no es cierto? Si vemos, periodo uno, periodo 2, ¿no? Las encuestas muestran que la marca A no ha cambiado el consumo, la marca B tampoco, la marca C tampoco, o sea, no se ha movido, o sea, se consume 200 en el primer periodo, 200 en el segundo, 300 en el primero y así sucesivamente. Ahora, cuando vemos los datos longitudinales, ¿no es cierto? Es decir, es el tipo de diseño que incluye una muestra fija, pero que lo vemos a mediciones repetidas. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Si bien estamos viendo
¿no es cierto?, que la marca A, digamos, tanto en el periodo uno como en el 2 digamos, se consume el mismo volumen, pero si nosotros vemos periodo uno contra periodo 2 lo que vamos a ver digamos, los valores de la marca A no, se hacen, digamos, con 50, digamos, el 50% del total, digamos, lo consumen los que compran marca A, pero después los que consumen la marca B y la marca C. Que la marca B, ¿no es cierto?, termina siendo 300 lo consumido, ¿no es cierto?, pero, digamos, acá lo consume solamente 25. La marca B compra 100 y la marca C compra 175. Es decir, que acá, por ejemplo, de este valor de 300, un tercio, ¿m?, se queda con la marca B y la consume, y después algo compra de la marca B, algo compra A, y mucho más compran los consumidores de marca C. Es decir, los que consumen marca C compran, digamos, más de la marca B, ¿no? Entonces, y en cuanto a la marca C, por ejemplo, acá tenemos que 275, ¿no es cierto?, son los que repiten compra del mismo producto, y los otros, o sea, la diferencia entre 275 y 500 está representada por la marca B y la marca C. Los que compran marca B y marca A también compran C, pero en estos volúmenes. Con lo cual yo puedo ver acá, digamos, estos registros, ¿no es cierto?, estas comparaciones me dicen, sí, mira, la marca A, digamos, en verdad se ha consumido lo mismo, ¿no es cierto? Se consumió en el primer periodo 200, en el segundo 200. Bueno, a nivel de volumen de consumo estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el estudio de lealtad o de fidelidad a la marca? Bueno, con estos datos, ¿no es cierto? Con la tabla 3.5 no lo podemos ver. Lo vamos a poder ver con la tabla 3.6, porque ahí con esos datos longitudinales vamos a ver que, si bien los valores, digamos, a nivel consumo se repiten en A, B y C, pero no son los mismos compradores. O sea, ahí la marca A, digamos, los que compraban 200, ¿no es cierto? Ahora, en el periodo 2 ahora son la mitad los que compran, ¿no? Y los que compran B, peor todavía, ¿no? Y los que compran C, digamos, son los que más compran, o los que más repiten, compran, ¿no es cierto? Son quizás los más fieles, ¿no es cierto? Entonces, eso, o digamos, esos estudios, digamos, nos pueden mostrar, digamos, datos, o podemos sacar conclusiones cualitativas, ¿no? O sea, quién es el que repite más, cuál es la marca más fiel, ¿no es cierto? La que, digamos, en el segundo periodo consumió más que en el primero, quién perdió más consumidores propios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos datos nos da, o sea, esa información la da la transversalidad. ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Este más complicado, pero bueno, es más. Es más complejo, pero nosotros, Sí, si lo vemos acá, ¿no es cierto? Acá en la explicación dice, muestra que en el periodo de estudio ocurrió un cambio considerable. Solo el 50%, 100 sobre 200, de los encuestados que compraron la marca A en el periodo también lo compraron en el periodo 2. Solo 100, ¿no es cierto?, de los 200. En el primer periodo, 200 sobre 200. Acá solamente compraron 100. ¿Qué quiere decir? El volumen en el segundo periodo fue exactamente igual al primero. Pero ¿qué pasó en el segundo periodo? En el segundo periodo, los que compraban marca A, la mitad se fueron, ¿no? Solamente quedó el 50%. O sea, ¿quién repitió la compra? ¿No? Si yo compré con 200, soy A, ¿no es cierto? Y compré 200 Coca-Cola en el primer periodo. En el segundo periodo se vendieron 200 Coca-Cola, se vendieron la misma cantidad. Pero ¿qué pasa? Los compradores de Coca-Cola fueron la mitad. Es decir, no repitieron los 200, 100 dejaron de comprar. ¿Y quiénes compraron Coca-Cola para llegar a los 200? Bueno, los que compran, no sé, Manaos compraron 50, y los que compran, qué sé yo, no sé, cualquier otra bebida, ¿no es cierto?
compraron los otros 50. Entonces, ahí te dice, ¿no es cierto?, que el 50% de los encuestados compraron la A en el periodo 1 y también compraron en el periodo 2. La cifra correspondiente de repetición de compra para las marcas B y C son 33,3%, ¿no? Es decir, 100 sobre 300, y 55%, es decir, acá, digamos, la marca C es la que tiene mayor repitencia, ¿ven? Es decir, 275 sobre 500. Entonces, dice, durante el intervalo, la marca C experimentó la mayor lealtad y la marca B la menor. Es decir, los que compraron C en el primer periodo repitieron, ¿no es cierto?, de vuelta en el segundo. ¿En qué proporción? En un 55%. ¿Eh? Los otros repitieron en un 33% y en un 50%. Entonces, algunos, digamos, de los consumidores que compraron en la primera, digamos, en el primer periodo, en el segundo no repitieron. Por lo tanto, ahí podemos ver el nivel de fidelización, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos permite trabajar los datos longitudinales, examinar cambios de conducta, por ejemplo, ¿no?, en las unidades y vincular los cambios con variables de marketing, estudios de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a un ejemplito, digamos también que siempre nos sirve. Se mide una sola variable en un solo momento, simple, transversal simple. Vamos a ver un ejemplo de la universidad, ¿no? Yo hago una encuesta a 200 alumnos de la carrera de administración y pongo una escala de satisfacción del 1 al 10. El resultado promedio fue 7,4 puntos. Esta es una foto instantánea de una sola población y de una sola variable, ¿no? Entonces yo digo satisfacción, nivel de satisfacción. Ahí estoy estudiando una sola variable, es el nivel de satisfacción. Tengo la muestra y saqué 7,4 puntos. ¿Cuál es el nivel de satisfacción promedio? 7 puntos. Diseño transversal múltiple. Se mide la misma variable, pero la puedo estudiar en diferentes grupos al mismo tiempo. Por ejemplo, se encuesta, digamos, a 200 alumnos de administración, 200 de ingeniería, 200 de medicina sobre su nivel de satisfacción. Entonces, en la administración sacó 7,4 en promedio, en ingeniería fue 6,8 y en medicina fue 8,1. Y yo puedo comparar varias poblaciones en un mismo momento, ¿no? Entonces, ahí también podríamos tener un concepto de diseño transversal múltiple. O longitudinal, ¿no es cierto? Es, como decíamos, tomar, digamos, la base crítica digamos, de estudio y moverla, digamos, de un periodo al otro para saber cuáles fueron los resultados, ¿no es cierto? Si esos mismos alumnos, ¿no es cierto?, repiten la encuesta, digamos, en el 26 y en el 27 sale la misma puntuación o no, si evoluciona o no la satisfacción a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, estos son un poco digamos, ejemplos de los estudios, digamos, que se hacen sobre los datos numéricos, ¿correcto? O sea, en términos de lo que son, digamos, los análisis transversales, longitudinales de los datos, ¿no? O sea, qué conclusiones sacamos y cómo, digamos, se tiene que trabajar con las muestras y las referencias de esas muestras. Entonces, bueno, de eso de alguna forma, con eso podemos ver la evolución de alguna variable, por ejemplo, el nivel de satisfacción. Podemos ver cosas que de forma lineal no nos mostrarían los datos. Bien, cuando hablamos de error, esto rápido y lo cerramos rápidamente, los errores pueden ser de diferente tipo. Todo este material, digamos, yo no me paro en todos los slides porque no tiene sentido, son material de lectura. Me he parado y me paro en lo que creo que corresponde a una explicación, porque por ahí es más complejo en la lectura, pero todo lo demás son cuestiones simples, ¿no? Los errores, error de muestreo aleatorio o error no atribuible al muestreo, digamos, hay que leer, digamos, las definiciones, pero son tipos de errores que puede cometerse cuando uno, digamos, está haciendo este tipo de investigaciones. O sea, puede que haya errores en la respuesta,
errores por falta de respuesta, porque armo una muestra, pero no todas las encuestas se responden, con lo cual me complica para sacar los porcentajes, ¿no es cierto? Puede que si yo estoy armando encuestas o estoy trabajando para sacar, digamos, definiciones cualitativas, puede que arme mal una encuesta, que arme mal una pregunta. Por lo tanto, digamos, puede haber errores en la selección incluso de los encuestados. O sea, hay montones de errores que pueden llevar a sacar conclusiones que no son las correctas, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta el error, ¿no? Que no es un tipo solo, sino que hay diferentes tipos que puede ser al tomar una muestra, al no contar con la cantidad representativa de la población. Muchas cosas pueden pasar y eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, algunos minutos más eh, para seguir hasta acá más o menos estamos con el entendimiento, estamos en claro. El silencio me preocupa, pero bueno, este, vamos vamos a seguir un poco. Cualquier cosa, este, nos mensajeamos, pero la idea es que se entienda, ¿no? La investigación cualitativa, digamos, vamos por lo cualitativo. Cuando hablamos de investigación cualitativa, entonces nos da conocimiento y comprensión del entorno del problema, ¿no? Lo cuantitativo busca cuantificar los datos y por lo general aplica algún tipo de análisis estadístico. ¿Qué significa? Yo veo esto, o sea, en forma cruda, digo, bueno, investigación cualitativa está más vinculado a esta exploración, ¿no es cierto?, que hacemos los datos, y lo cuantitativo está más vinculado, por ahí me lleva más a entenderlo desde lo causal, ¿no? Que estoy usando datos matemáticos, estoy cuantificando datos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los datos de investigación de mercado, tenemos datos secundarios, datos primarios. De esos datos también van a ser quali y cuantitativos. Y de esos datos cuantitativos, algunos van a ser causales, ¿no es cierto? O sea, datos experimentales, y otros van a ser descriptivos. Esos descriptivos son datos de encuestas o datos por observación. O sea, esos son descriptivos, pero o sea, me sirven para entender una situación, pero no para determinar causa-efecto. O sea, por eso datos cuantitativos tenemos descriptivos, me dan una idea de algo, ¿no es cierto? Una idea, un panorama, pero no son concluyentes, es decir, no definen la causa del problema, ¿no es cierto? Sino que me ayudan a entender. Entonces, las técnicas cualitativas, digamos, básicamente es estudiar fenómenos cualitativa, no quali, ¿no? Estudiar fenómenos, digamos, ideas, creencias, opiniones, motivaciones, o sea, y para eso vamos a usar muestras reducidas, o sea, no son representativas desde un punto de vista estadístico. Por eso los resultados no son extrapolables al total de la población, o sea, no son representativos. En el otro caso sí, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que tomar una muestra numérica y la cantidad tiene que ser suficiente para ser representativa del total de la población. Por eso cuando ustedes escuchan, por ejemplo, digamos, encuestas sobre votaciones o elecciones o lo que sea, y algunos dicen, che, estos la pegaron, estos no. Primero, y les doy este ejemplo para entender los errores, para entender un montón de cosas. O sea, muchas veces las personas dicen cualquier cosa o se toman encuestas que son telefónicas, la gente dice cualquier cosa, no responde o responde por la mitad o miente. Entonces, esos datos, digamos, básicamente no me van a servir para establecer una relación causa-efecto. Es decir, digamos, no tengo el panorama de las elecciones. Y después también hay que ver a qué cantidad, ¿no es cierto? Es decir, digamos, a cuánto llegué con la encuesta para saber si eso es realmente digamos, es algo razonable desde el punto de vista cuantitativo. Fíjense que desde el punto de vista estadístico, cuando arranca, digamos, una elección y se empieza a ver un conteo de votos,
¿no es cierto? Después de un determinado tiempo y de una X porcentaje de votos escrutados, se suele decir la tendencia es irreversible. ¿Qué significa eso, no? Que en definitiva puede haber más o menos, pero los resultados van a llevar, digamos, digamos, hacia digamos, un ganador determinado. Es decir, la estadística no falla en términos de la fórmula, la aplicación. Lo que fallamos somos nosotros cuando queremos interpretar, a veces interpretamos mal, o no usamos la muestra adecuada, o las cantidades no son las adecuadas para representar a la población total, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, porque de todo esto nosotros sacamos conclusiones y después tomamos decisiones. Eh, entonces, por eso, lo cual son técnicas no estructuradas, ¿eh? Para obtener información, una investigación flexible. Es inductiva, es decir, este, se desarrollan conceptos a partir de pautas que proporcionan los datos, ¿no es cierto? Es decir, de alguna forma, digamos, podemos decir que es inductiva, ¿no? Bueno, creo que queda un poco claro, digamos, qué es lo cualitativo, de qué se trata digamos, los estudios y las técnicas cualitativas. En cuanto a lo cualitativo, digamos, ¿para qué sirve o en qué se aplica habitualmente? Bueno, es para la publicidad, para, por ejemplo, digamos, hacer testeos, como analizar el packaging, estudios de diseño de los productos, de conceptos, para explorar nuevas ideas, ¿no es cierto? Generar nuevas ideas que nos permitan tener, digamos, eslóganes o temas publicitarios. Es decir, nos sirve para comprender un poco, digamos, o tratar de entender cómo piensan aquellos potenciales consumidores que tenemos. Bien, ¿cuáles son las razones? Porque si uno dice, bueno, pero si esto no es causal, digamos, ¿para qué me sirve usar esto? ¿No es cierto? Si yo no voy a concluir algo, pero, digamos, ¿de qué sentido tiene hacer una investigación cualitativa? Bueno, no siempre es posible o deseable utilizar métodos formales o completamente estructurados, porque a veces la gente no está dispuesta o es incapaz de responder ciertas preguntas o no desean dar respuestas porque por ahí invaden la privacidad, ¿no? O eso tenga un impacto negativo, qué sé yo. Entonces no siempre, digamos, las investigaciones tienen que ser estructuradas, ¿no es cierto? Con datos duros. O sea, a veces también se pueden hacer investigaciones cualitativas que dan un aporte interesante. Es decir, es probable que un individuo, por ejemplo, y acá está lo no consciente, esto es extraordinario porque los seres humanos, dicen con esto terminamos y cerramos acá, los neurocientíficos dicen, ¿no? El ser humano toma decisiones emocionales y justifica racionalmente. Es decir, las personas tomamos decisiones por la emoción y justificamos de manera racional. Entonces, ¿cómo hago para analizar, ¿no es cierto?, las decisiones emocionales en una encuesta, digamos, convencional, ¿no es cierto?, con una pregunta. Es decir, es muy difícil entender el subconsciente de una persona a través de una encuesta, por ejemplo, ¿no? Y acá dice eso. Dice, es probable, en este ejemplo, que un individuo compre un auto deportivo costoso porque se siente en inferioridad, ¿no es cierto? Siente él, se siente inferior a los demás, digamos, pero a una pregunta lineal, simple, ¿por qué te compraste un auto deportivo? El tipo te puede decir, bueno, obtuvo un buen precio, o me dieron buenas condiciones crediticias, o mi auto estaba viejo y lo tenía que cambiar, ¿no es cierto? O necesito, digamos, impresionar a mis clientes, pero en el fondo, ¿no es cierto? Ninguna de estas respuestas es la real. La real es que detrás de todo eso hay un sentimiento de inferioridad, se siente menos que los demás, ¿no? Entonces, eso no sale de una encuesta lineal con 3 o 4 preguntas, sino que hay que hacer una investigación más profunda. Entonces, por eso la información deseada se puede obtener a través de investigación cualitativa, ¿cierto? Entonces, para eso se usan herramientas que van buscando en la emocionalidad, ¿no es cierto?,
y que bueno, nos tendrían que dar como resultado una respuesta mucho más contundente, ¿no es cierto?, que la simple frase de por qué el precio me era bueno o porque realmente, digamos, quería cambiar el auto porque ya no estaba en condiciones, etcétera. Bien, vamos acá y con estos dos ejemplos terminamos. Investigación cualitativa, el objetivo, explorar percepciones, emociones y motivaciones de los consumidores, ¿no? Hacemos grupos de 20 personas, hacemos un estudio, digamos, un grupo focal, y encontramos que los consumidores valoran, por ejemplo, yogures que transmitan frescura y naturalidad, prefieren envases chicos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder consumirlos en la oficina o en algún lugar rápidamente, maniobrables, más cómodos, ¿no es cierto? Un sabor determinado, ¿por qué? Porque te recuerda a tu infancia o recuerda a lugares más confortables, color, digamos, por ahí, el color, digamos, también más vinculado a lo saludable, el sabor percibido como más saludable. Bueno, no hay cifras estadísticas que puedan generalizar esto, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo un estudio de una población determinada, pero sí obtenemos que insights, ¿no es cierto? O sea, ideas sobre preferencias, significado de cosas que por ahí nos ayuden a tomar decisiones. Eso es lo cualitativo. Cuantitativo, y con esto cerramos. Objetivo, medir la preferencia de sabor y disposición de compra de una empresa, de una muestra, perdón, representativa. Entonces vamos a 1.000 consumidores de yogur concretos. Vamos, fíjese, vamos al consumidor específico de yogur, ¿no es cierto? Al tipo que consume yogur. Y le preguntamos entre comillas, al especialista en yogures, ¿no es cierto? Aquel que lo consume, bueno, y ahí sacamos resultados porcentuales. 45 o 450, ¿no es cierto? En este caso, prefiere frutilla, 30% arándano, 15% durazno, 10% otros sabores, el 65% estaría dispuesto a pagar más por un envase de 200 gramos, o pagaría, solo el 25% pagaría hasta 250, el 10% solo compraría si cuesta menos de tanto. Entonces, todos estos datos estadísticos permiten hacer proyecciones de venta y tomar decisiones de producción. Acá ya estamos hablando, cuando hablamos de estadística, de una encuesta que sea lo suficientemente representativa de nuestro público objetivo, nuestros target de clientes, nuestro segmento. Incluso lo podemos hacer con los clientes que ya tenemos en nuestra cartera, ¿no? Podemos hacer encuestas, investigar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, eso es investigación cuantitativa. Bien, vamos a cerrar acá. Y si no hay dudas, preguntas, hacemos el cierre acá y después hacemos la grabación de la segunda parte. ¿Estamos bien acá? ¿Dudas? ¿Más o menos se entendió? ¿Se entendió, profe? ¿Ok? Bueno, Sí, sí. bueno, entonces cerramos y la segunda parte, como les decía, digamos, la van a tener también subida a la plataforma como esta, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Gracias. De nada. Gracias, profe. Nos vemos.